Muy buenos días, mis queridos estudiantes del grado séptimo. Le damos la bienvenida en esta hermosa mañana a las clases de lenguaje de manera virtual. Mis niños, primeramente vamos a colocar esto en manos del Señor, que sea Él tomando el control de esta actividad, que sea Él llenándonos de sabiduría para emprender este maravilloso mundo del saber. Le damos gracias por la salud, por el pan de cada día, por la vida y por todo lo que hace por cada uno de nosotros. Los bendigo a su familia y que este día esté lleno de grandes cosas. Y esta semana también la colocamos en manos del Señor. Mis queridos estudiantes, les recordamos que el CDA de séptimo, el área de lenguaje, está conformada por la docente Luzmari Garindo Araque y mi persona Ana Salcedo, que vamos a dirigir esta explicación en cuanto a la semana de lectura crítica. Pero primeramente vamos a pasar a trabajar una reflexión antes de pasar a la puesta en común de la actividad. Si observamos estas dos imágenes, ¿verdad? Vemos un mundo seco en cuanto a lo que somos nosotros como personas. Te dejo esta pequeña frase que dice, crecer ante la adversidad. Sí, crecer ante la situación que está atravesando el mundo entero con esta situación de salud. Crecer porque ustedes son unos niños privilegiados en salud, en vida. Crecer en la parte educativa. Te doy un consejo. Donde te plantan, crece. Crece en medio de la situación difícil que estés atravesando. No te des por vencido, al contrario. Sé positivo ante la situación. El mundo está lleno de muchas dificultades. Lo que nosotros debemos hacer es saber sortear esa dificultad y volverla de manera positiva, volverla que no nos afecte, que no nos entristezca, sino que saquemos lo bueno de esa situación. Te dejo con esta hermosa frase que dice, Dios conoce nuestra situación, no nos juzgará como si tuviéramos dificultades para superarla. Lo que importa es la sinceridad y la perseverancia de nuestra voluntad para vencerlo. Lewis, así es. Si nosotros perseveramos ante el proceso educativo, si somos aplicados, si somos disciplinados, nos va a ir supremamente bien en la vida. Si sabemos sortear estas dificultades, si sabemos sortear esta adversidad, llegaremos lejos. A ti, estudiante, que eres privilegiado en esta situación, que hoy estás con tu familia. ¿Por qué lo digo así, privilegiado? Porque estás compartiendo en medio de la adversidad, como antes no lo hacías con tu familia. Con estas hermosas frases y estas imágenes pasamos a explicar las actividades que se van a desarrollar durante esta semana y la invitación es a crecer en medio de la adversidad. Bueno, y con esta hermosa reflexión pasamos a explicar brevemente en qué se va a basar esta semana. Esta semana se trabajará un taller de lectura crítica, pues llamada la refutación, pero antes debemos pasar a explicar en qué consiste esto. En esta semana estará a cargo de la actividad de lectura crítica que brinda el libro Vamos a Aprender Séptimo. Si no lo tienes, no te preocupes, porque de manera virtual va a estar plasmado en la plataforma en un medio PDF, en la cual podrás desarrollar tus habilidades lectoras mostrando tu dominio frente a la realización de las actividades críticas que te permitan fortalecer este proceso. De esta manera, debes tener paciencia y mucha dedicación a la hora de elaborar este tipo de talleres para que obtengas un conocimiento efectivo. Para esto, antes de pasar a explicarte qué vas a hacer, debemos recordar los 3 niveles o los niveles de comprensión
los niveles de comprensión o lectura crítica. En primera instancia encontramos el primer nivel, que es la parte literal. Recuerda que consiste en ubicar ideas, datos e información diversa que se encuentran escrita en el texto, pues no vas a inventar, vas a sacar directamente del texto. A su vez, ahorita también vas a ver que esto también plasma el antes de que ahí vas a encontrar la parte, digámoslo así, explícita. Las respuestas, ¿dónde están? En el texto. Aquí te da un ejemplo. ¿Quién fue a dejar los pasteles a la abuelita? Ahí es algo textual, que se ubica dentro del, repito, del texto. Seguimos con la parte inferencial. Esta consiste en usar la información del texto para deducir una idea que no está escrita, pero que se puede sobreentender. Es decir, te hacen una pregunta, ¿por qué crees que la abuelita dejó los pasteles en esta parte? Ahí tú vas a deducir, de acuerdo a lo que está en el texto, vas a dar tu respuesta y poder deducir por qué no dejó los pasteles la abuelita en el puesto que correspondía. A su vez, te regalan otro significado. Se deben relacionar los hechos del texto con lo que yo pienso. Te doy un ejemplo. ¿Qué rasgos de carácter destacan a los personajes? Ahí tú me lo vas a decir, vas a deducirlo de acuerdo a la lectura del texto. Y la parte crítica, ¿verdad? O crítica intertextual. Aquí está, crítica. Consiste en opinar sobre un texto usando argumentos que demuestren su comprensión. O en otra segunda instancia o explicación sería que responden a la base de juicio y transformando situaciones. ¿Qué quiere decir esto? Aquí vas a proponer, aquí vas a dar tu idea, aquí vas a dar lo que tú piensas, tu opinión, fundamentalmente. Por lo menos aquí te doy un ejemplo. ¿Qué personaje te hubiera gustado ser? O recrea el final de esta historia. ¿Cómo te gustaría que terminara la historia? Esas son preguntas críticas que te ayudan a pensar, que van más allá y que te dan la manera de escribir tu punto crítico. De esta manera, con la explicación anteriormente, pasamos al desarrollo del primer taller correspondiente a la lectura del texto, la reputación. Pero antes de pasar, vamos a analizar qué es la reputación. La reputación, como lo vemos en esta imagen, es el, digámoslo así, el que decir lo que piensan otras personas de ti, de tu personalidad, de tu carácter, de tu entereza, de la forma de ser ante la sociedad. La reputación es algo que debemos de cuidar los seres humanos, porque es algo esencial en nuestra vida. Nos gusta mucho en esta época que nos miren, que nos observen por lo que hemos alcanzado, por el éxito. Para eso debemos tener una reputación intachable. De esta manera, con este mensaje dice, preocúpate más por tu conciencia, ¿sí?, que por tu reputación. Tu conciencia es lo que eres y tu reputación es lo que otros piensan de ti. Para esto vamos a trabajar 3 aspectos, digámoslo así, o 3 niveles de lectura crítica desarrollados en un antes, o 3 niveles de lectura, un antes, un durante y un después de leer, basados en preguntas que vamos a encontrar a continuación. Voy a mostrarles el taller basados en el libro y vamos a ir desarrollando las preguntas correspondientes. Bueno, mis queridos estudiantes, nos encontramos ya en el texto con esta imagen. Recuerden que nosotros no solamente leemos texto, también leemos imágenes. Mírenla varias veces, obsérvenla y
saquen sus propias conclusiones. Pero antes pasamos a la puesta en común del texto, ¿verdad? Trabajamos con un ya sabemos, aprendemos a, nos sirve para. Comencemos con ya sabemos. Estos son saberes previos que ya ustedes deben de traer ante las actividades de lectura crítica, pues cómo distinguir los géneros literarios, cómo elaborar un esquema, ya eso ustedes lo tienen que tener claro, cómo enviar mensajes a través de comunicados, ya sea de correo electrónico u otro contexto. ¿Qué van a aprender en cuanto a ante esta actividad? Identificar las características de la narrativa, ¿verdad? Reconocer propiedades del cuento y elaborar un cuadro sinóptico. Más adelante se explicará pues más a fondo. Nos sirve ¿para qué? ¿Para qué nos va a servir esta lectura? Para valorar los recursos del relato, para profundizar sobre las diferencias entre los géneros literarios y para organizar más a fondo nuestra información deducida del texto que nos emiten. Antes de pasar a la lectura del cuento, digámoslo así, y a la realización del taller, vamos a trabajar los 3 procesos de lectura. Comenzamos con el antes. ¿Qué encontramos en el antes? En el antes encontramos que nos invitan a identificar los paratextos. ¿Qué son los paratextos? Son los conjuntos de enunciado que acompañan el texto. ¿Cómo así? El título, las ilustraciones, como lo vimos adelante, el nombre del autor, las palabras resaltadas, las etiquetas, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces, con esta pequeña explicación podemos resolver primeramente estas 3 preguntas que nos dan a continuación. ¿Qué vamos a identificar además de eso? Aquí abajito en el texto también nos van a proponer sobre un recurso estilístico como son las comillas, ¿verdad? Aquí de pronto no lo van a observar muy bien, pero dentro del libro como tal sí. En este caso la pregunta que nos hacen acá nada más corresponde a estas comillas, ¿verdad? Y se ve medio resaltado. En el PDF no se ve mucho, pero en el libro que ustedes tienen, pues sí lo pueden observar más a fondo. Es solamente esta frase. Pero comencemos, ¿verdad? Comencemos con la primera pregunta. ¿Qué nos piden aquí? Aquí nos piden, explica qué entiendes cuando alguien dice tiene buena reputación. ¿Qué es para ti la reputación? Aquí tienes que ser explícito en lo que vas a decir. No lo vas a responder pues con este texto, no. Vas a responderlo deduciendo lo que tú piensas acerca de esta preguntita. ¿Qué es para ti antes de leer? Te lo recuerdo. Seguidamente pasamos a la identificación, como ya lo dije, del paratexto. Lee la primera oración y responde. ¿Qué tipo de narrador va a contar la historia? ¿El narrador participará en la historia o solo será testigo de ella? Antes de leer este texto, tú vas a identificar primeramente esta preguntita. Y pasas con la pregunta que te deja el libro, que recuerda que lo vas a encontrar en esta frase. He aquí un caballero. Dice, explica cuál es la función de las comillas en la expresión resaltada. Recuerda que esta es la expresión resaltada. Vas solamente a explicar. Vas a explicar qué función cumple esas comillas en esa expresión. Eso es lo que vas a hacer antes de leer. Luego de realizar estas 3 preguntas, desarrollarlas, vas a pasar a trabajar lo que es la reputación, ya el texto como tal. ¿En qué se basa el texto? El texto se basa en un hombre, pues que al final él se da cuenta, después de haber realizado muchas experiencias, digamos, positivas en su vida, cómo ayudar a las personas y cómo se
comporta ante las personas en medio de un autobús, las partes que haces, las cosas que hace prácticamente más que todo con las mujeres. Al final, él se da cuenta, algo que no creía tener, y es la reputación. Al final te lo van a mostrar, ¿verdad? Él queda como admirado, digamos, de ese descubrimiento, pero que sabía que lo tenía, pero lo tenía bien escondidito. Entonces, esto es lo que nos habla el texto. Durante la lectura vas a responder un segundo momento. Vuelvo y repito, durante la lectura. ¿Cuál es el segundo momento que vas a trabajar? Ahí te propongo que respondas de manera implícita a tus preguntas. Y te van a preguntar algo que tú debes deducir, ¿sí? Como por ejemplo, vamos a ver si comprendiste en este espacio. Ahí te están hablando específicamente de qué párrafo. Mira, aquí te lo señala, ¿sí? Mira lo que dice. Explica con tus palabras el sentido de la afirmación. ¿Dónde está la afirmación? Aquí. Pero ese día me estaba destinado misteriosamente. Ahí me vas a explicar, vas a deducir con tus palabras esta expresión. ¿Sí? Explica con tus palabras el sentido de la afirmación. O sea, ¿por qué este señor está afirmando esta expresión? Tú lo respondes con, digamos, que lo que tú pienses en este momento. Recuerda que esto es durante la lectura. O sea, vas leyendo y vas respondiendo las preguntas que vas a encontrar aquí, al lado de la historia. Una quinta pregunta, donde dice actualiza saberes. Vamos a ver qué nos preguntan. Aquí dice responde. ¿Qué valores del personaje se destacan implícitamente durante el cuento? Mira que aquí te lo señalan. Y aquí te están hablando implícitamente, o sea que tienes que deducir cuáles son esos valores del personaje que lo destacan como tal. Recuerda en este espacio utilizar los significados de las palabras desconocidas, enriquece tu vocabulario. Y si hay una palabrita por aquí, no sé, más adelante o anteriormente, que tú desconozcas, ayúdate con el diccionario. Este puede ser de gran ayuda para que la comprensión del texto, ¿verdad? Este es un texto muy bonito que si lo lees con calma y lo lees haciendo alusión a las imágenes y al texto, te ponen a pensar, te va a ir supremamente bien porque vas a obtener una comprensión muy ligera del cuento. Por último, vas a desarrollar tus habilidades en este párrafo, en esta pregunta. ¿Qué nos piden en esta pregunta? Explica cuál es la razón por la que el personaje se siente culpable. Ahí vas a explicar, vas a deducir por qué crees, ¿verdad? Y vas a justificar tu respuesta con un fragmento del texto. O sea, con este fragmento justifica tu respuesta. Vuelvo y te repito, aquí hay unas palabras que están resaltadas en el texto. Si observas, vamos a observar otra. Miren, aquí hay 1, 2, 3 en esta última parte, en la cual vas a tener más claro según este significado que nos brinda el libro. Esta parte de enriquecer nuestro vocabulario es importante. Y ya te dije que si desconoces otra palabra, puedes utilizar el diccionario. Bueno, mis amores, hasta aquí, pues, el texto. A continuación, le doy el paso a la compañera Luz Mari Galindo, docente de lenguaje, quien te va a orientar en un tercer momento de este proceso lector. Ella nos va a hablar el después de leer qué vas a hacer y va a profundizar un poco más en los momentos que pues ya yo te he explicado anteriormente. Esperamos que te sea de gran ayuda. Los dejo con mi compañera a continuación.
Hola, muy buenos días, queridos estudiantes de séptimo grado de la Institución Educativa Departamental de Salamina Magdalena. Mi nombre es Luz Mari Galindo. Voy a continuar con la explicación que inició la seño Ana Cecilia Salcedo. Vamos con el tercer momento, el tercer paso del proceso lector, que es ya después de leer, ya después de haber leído todo este texto que encontramos aquí denominado una reputación. Entonces pasamos a este tercer momento después de leer. En este momento después de leer, aquí encontramos una parte que dice recupera información. Si esa información que vamos a recuperar está explícita en el texto, o sea, vamos a utilizar las mismas palabras que están aquí, pues son del nivel literal. Si no están explícitas, sino implícitas, o sea que debemos deducir, entonces hacen parte del nivel inferencial. ¿Ya? Por decir algo, miren, acá dice, esta parte que dice acá, las señoras fueron bajando una a una en sus esquinas respectivas. La pregunta dice, ¿dónde fueron bajando las señoras? Y la respuesta está una a una en sus esquinas respectivas. Ahí está, en forma explícita, por lo tanto hace parte del nivel literal. Si no está en forma explícita, sino que tenemos que deducir, entonces hace parte del nivel inferencial. Acá vemos la pregunta número 7, número 8, dice, el personaje se siente por un momento como un héroe cuando. Estas preguntas son de información explícita porque la encontramos allá en el texto. Esta pregunta número 10 dice, señala que indica la expresión en el último momento, vi en cada rostro un gesto de simpatía, algo así como un esbozo de una despedida cariñosa. Estas posibles respuestas, aquí nos vamos a ubicar en el texto donde están. Aquí dice, en el último momento, vi en cada rostro un gesto de simpatía, algo así como el esbozo de una despedida cariñosa. La señora de los niños bajó finalmente. Aquí no nos está explicando lo que nos está preguntando, entonces nosotros tenemos que deducirlo o inferir, ¿verdad? Según lo que leímos en todo el texto, en todo el texto, vamos a inferir la posible respuesta de la pregunta número 10, que dice, señala que indica la expresión en el último momento, vi en cada rostro un gesto de simpatía, algo así como el esbozo de una despedida cariñosa. Aquí, aunque no pertenece al nivel literal porque no vamos a encontrar la respuesta tal cual en el texto, nosotros podemos deducirla de acuerdo a lo que leímos en todo el escrito. Acá vamos a encontrar en la número 11, completa el cuadro a partir de la narración. Bueno, aquí vamos a colocar cuáles son esos personajes que intervienen en el texto, ese espacio o lugar donde se desarrollan los hechos, en qué tiempo se desarrollan esos hechos y qué tipo de narrador. Recordemos que el tipo de narrador fue algo que trabajamos mucho durante el primer periodo. Hay narrador omnisciente, hay narrador protagonista y hay narrador testigo. El narrador omnisciente es el que no está dentro de la historia, va narrando todo lo que sucede, pero no está dentro de la historia. El narrador protagonista es aquel que narra los hechos que le van sucediendo a él, y el narrador testigo narra lo que ve que está sucediendo como un testigo de los hechos. En esta parte que dice relaciona información textual, aquí hoy podemos observar, dice, relee los párrafos inicial y final, explica cómo se relacionan con el comportamiento del personaje. Y aquí vamos a hacer una explicación y una relación de ese comportamiento del personaje en los párrafos, en unos párrafos específicos que son el párrafo inicial y el párrafo final. En la pregunta número 14 dice, relaciona los enunciados con sus ejemplos. Acá tenemos dos columnas. Esta columna tenemos unos enunciados y en esta otra tenemos unos ejemplos. Narrador protagonista, debemos buscar aquí un ejemplo de narrador protagonista y vamos a unir con líneas. Descripción literaria, una descripción literaria y la vamos a unir. Narración no literaria y así sucesivamente hasta que terminemos de unir la columna esta con esta.
Ya después vienen unas preguntas de reflexión acerca del texto. Lee las siguientes preguntas y escribe tu respuesta. ¿Qué relación hay entre el nombre del cuento y lo que en él se describe? Y aquí ustedes sí van a reflexionar acerca de eso y escribir la respuesta. ¿Es una narración descriptiva de una situación o hay algún mensaje oculto en la historia? Ustedes, vuelvo y les repito, van a reflexionar según el texto y van a responder. En esta última pregunta, que es la 16, dice, evalúa el contenido a partir de otros textos. Ya aquí encontramos, cuando nosotros empezamos a evaluar a partir de otros textos y a relacionar ese texto con nuestras propias experiencias, no solamente con otros textos escritos, sino con nuestras propias experiencias personales, anécdotas, cosas que hemos vivido. Entonces ya aquí estamos desarrollando el nivel crítico intertextual. Aquí se relaciona el contenido de la lectura con tus experiencias personales y contesta. A, tiene dos incisos, A y B. Considera que en el transporte público los hombres deben tener el mismo comportamiento que el personaje del cuento, porque aquí vemos que nosotros este personaje pues era muy caballeroso, él se levantaba y le daba el puesto a la persona que de pronto lo estaba necesitando. Entonces aquí ya ustedes lo van a relacionar con experiencias personales o de pronto van a hacer como esa relación de cosas que ustedes han vivido o anécdotas que han escuchado de pronto y lo van a relacionar con este cuento. Dice, ¿de qué otra forma los hombres y mujeres expresan su solidaridad? Aquí nosotros observamos que este personaje protagonista pues presenta el valor de la solidaridad. Es una persona también muy respetuosa, es una persona que es muy atenta, sobre todo con todas esas personas que van subiendo y que necesitan de su ayuda. Entonces, lo importante es que ustedes lean el texto, si es necesario, lo pueden leer 2, 3, 4 veces. Miren que aquí en esta parte de pronto ustedes aquí no hay espacio para que ustedes de pronto respondan las preguntas, pero para eso se le pone la guía en Word, para que en esa guía en Word ustedes respondan las preguntas y las puedan subir posteriormente a Claro. Ustedes saben que lo importante es que desarrollen las actividades, que lean. En estas actividades de lectura crítica hay que leer mucho. Cualquier cosa que no entiendan, se pueden comunicar con la señora Ana Cecilia o conmigo por el WhatsApp, por Classroom, por Facebook. Si no tienen minutos, escriban un mensaje que nosotros lo llamamos. La idea es resolver todas esas inquietudes que ustedes tengan y que desarrollen el taller de una forma asertiva. Bueno, muchas gracias, queridos estudiantes, y que tengan un buen día.